Detrás de la próspera industria del tequila hay una profunda crisis oculta entre los agricultores y los productores de agave. Ese es el tema hoy en Perspectivas. Platico con Salvador Ibarra Landeros, presidente de la Unión Campesino Agavera. Los invito a que me acompañen. El tequila es uno de los símbolos más representativos de México en el mundo. Pero detrás de cada botella hay una industria que acusa una crisis profunda. Los productores de agave denuncian que el Consejo Regulador del Tequila ha permitido prácticas que los ponen en desventaja frente a las grandes empresas. La más grave, la caída del precio del agave, que en un año pasó de 30 a solo 3 pesos por kilo. Ante esta crisis, los productores han hecho un llamado a la unidad para exigir cambios urgentes. Entre sus demandas, un precio justo del agave, trato directo con las fábricas para evitar intermediarios y un mayor control sobre las plantaciones. ¿Quién controla realmente la industria del tequila? ¿Qué está en juego para los productores? Hoy, en Perspectivas, Salvador Ibarra Landeros, presidente de Unión Campesino Agavera, nos comparte su visión sobre el futuro del agave y la lucha por un modelo más justo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Gracias por acompañarme en este programa el día de hoy. Y hoy vamos a formular una pregunta que esperemos podamos responder al final de este programa. ¿Cómo es posible que detrás de una industria de casi 500 millones de litros que se producen al año, esto fue en 2024, casi 500 millones de litros de tequila, que ha ido en crecimiento en los últimos años, pueda haber una crisis? Esto es posible y está relacionado con la producción y la sobreproducción del agave. Y le agradezco mucho al señor Salvador Ibarra Landeros, presidente de Unión Campesinos Agavero, que nos acompaña en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por tu invitación. Quiero mandar un saludo a toda tu audiencia, a tu público en general, y agradecer su atención. Pues pareciera irónico, pero no. Así como lo mencionas tú, Jonathan, esa es la realidad. A pesar de que la industria del tequila ha venido de menos a más y de una forma exagerada, abarcando casi el mundo completo, se está padeciendo una crisis en la producción del tequila y sobre todo del agave en este sentido. Oiga, don Salvador, usted es agricultor. Soy campesino. Productor de agave. Sí. Estuve, mientras tomaba notas para esta entrevista, para enterarme bien del tema, vi que había una crítica a dos tipos de perfiles de agricultores. Unos decían que eran los recientes, ¿no? Los llamados, algunos lo llamaban coyotes o incluso golondrinos, ¿no? Es decir, que con el boom del tequila empezaron a llegar, y están los productores añejos de toda la vida, ¿no? Que incluso me imagino puede ser hasta generacionalmente. ¿Usted cuánto tiene tiempo, hace cuánto que produce o que cultiva el agave? Pues prácticamente nacimos dentro de esto. Mi papá es campesino, productor. Muchas veces nos dedicamos a trabajar como empleados de jornaleros con dueños de agave, pero de todas maneras también nosotros nos hemos dedicado a esto en una producción menor, pero finalmente ahí nacimos. Claro. O sea, desde que nacimos ahí hemos crecido. ¿Cómo es que su papá empezó en el cultivo del agave? Pues porque no había otra cosa en esa región. O sea, es la tradición que se va heredando de generación en generación. Así es como, sin darte cuenta, tú formas parte de esto de manera inevitable. Es el medio en el que te desarrollas. ¿Y usted y su familia viven de esto? Sí, toda la vida nos hemos dedicado a eso. Oye, ¿qué recuerda de esa época, de cuando su padre comienza? ¿Usted empezó a trabajar en las plantaciones? ¿Cuál es de sus recuerdos como más simbólicos? Yo recuerdo desde pequeño que nos levantábamos desde temprano porque nos íbamos a ir a la escuela. Y antes de irnos a la escuela, así nos iniciamos. Pues yo tenía que llevarle el desayuno a mi padre, caminando o a caballo a los potreros. En aquel tiempo no se usaba tanto, no se tenían las herramientas que se tienen ahora, como tractores o camionetas o ese tipo de cosas. Nos trasladábamos o caminando o a caballo a llevarle eso, y teníamos que regresarnos pues para desayunar, y al arreglarnos
en este caso cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, lo que se pudiera, lo que se necesitaba para irnos a la escuela. Claro. Y una vez que regresábamos de la escuela, pues nos integrábamos otra vez, llevábamos ahora la comida y pues nos quedábamos a ayudarles en las tardes a trabajar. Claro, es muy importante esto, es decir, que estoy platicando con alguien que tiene por generaciones cultivando el agave, porque es fácil desacreditar que puede haber otros grupos con otros intereses especulativos y exclusivamente económicos, ¿no? Sí. Que ahorita platicamos de eso. Y entonces voy al siguiente paso. Quisiera un poco yo con la audiencia entender, don Salvador, a ver, en mi lógica, la planta del tequila se produce en tequila, las empresas la toman, venden el tequila y pues todos ganan. Pero ¿qué pasó al llegar las manos extranjeras? ¿Cómo está distribuido ahorita la producción y la venta del tequila? ¿Quién es el encargado? ¿Y cuándo ocurrió eso? Porque creo que eso la gente no lo tiene tan claro. El tequila que producimos aquí no lo producen empresas mexicanas, ¿cierto? Así es. En un principio sí, pero conforme esto se fue desarrollando, fuimos abarcando, se fue pues vendiendo tequila en otros mercados, en el mercado internacional, se fueron integrando otros factores. En este caso, los empresarios, los viejos empresarios empezaron a vender sus empresas y ahora se encuentran en manos de extranjeros. ¿Qué son qué empresas, por ejemplo, emblemáticas? De las que tengo muy claras, porque son de las más grandes y de las más importantes, pues son Tequila Herradura, Cuervo, Sauza, Orendain y otras, pero son las que tengo más presentes. Pasaron a empresas transnacionales como Brown Forman, Bacardí, Diageo, Pernod Ricard. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Algunas de esas, ¿no? A ver, ¿cómo es que a una producción local, cómo pasan a estas empresas y qué es lo que hacen estas empresas, don Salvador? Pues mire, cuando llegan estas empresas, la calidad del tequila, eso sí lo tengo bien claro. A detalle, yo no soy mucho de datos estadísticos y de buscar información en otro sentido. Yo me baso a lo que vivimos, a la realidad, a lo que nos toca ver de manera sin maquillajes, es lo que se presenta, pues. Yo recuerdo cuando las empresas estas estaban en manos de mexicanos, se producía un tequila muy sabroso, un tequila de calidad, donde no se permitía que se elaborara tequila con mezcal tierno, que no tenía los grados necesarios para la fabricación de tequila. Pero una vez que llegan estas empresas, el sabor del tequila, eso sí lo tengo bien presente, empieza a bajar. ¿Eso en qué años fue, más o menos? Yo creo que fue más o menos en los 90. Ah, sí. Yo creo porque Diageo, Herradura lo compra Brown Forman, no. Bueno, una de estas grandes transnacionales lo compra Herradura por 2007, más o menos. Algo así. Es que era una gran casa tequilera, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero bueno, eso empieza desde antes. Sí, cambia el sabor. ¿Y qué más pasa? Que cambia el sabor y pues se empieza a ver que la producción del mezcal, más bien se empieza a necesitar cada vez menos, porque se empiezan a aplicar pues otras materias que no son agave. Por ejemplo, en el 94 hubo escasez de agave. Entonces se aplica una norma que permite que se produzca eso hasta ahí no se hacía. Era 100% agave. Y de ahí para acá se permite, por la escasez de agave, que se empiece a manejar un mezcal más tierno, que no era necesario que cumpliera con la edad y la maduración requerida, y además se permite que el 51% sea de agave y el 49% sea con otros azúcares, de otros derivados, y eso abre la puerta a que ahora se abuse y ya no es el 51% lo que se está aplicando a la bebida, sino que es al revés, es ni siquiera el 49-51, sino que es mucho más de otros derivados que de agave. Es decir, un poco recapitulando, llegan estas empresas y esas empresas lo que hacen es, en vez de utilizar la planta que entiendo debe madurar mínimo 7 años. De 6 a 7 años. De 6 a 7 años. Sí. ¿Ellos con cuánto tiempo ya la empiezan a producir? 4 o 5 años y en algunos casos hasta más. Eso le cambia el sabor. Sí, porque todavía no tiene la calidad ni el sabor que debe dar. O sea, los azúcares, tiene menos azúcares que los requeridos, porque eso lo va adquiriendo la planta con la edad. ¿Pero eso no está prohibido?
debiera estar prohibido, pero no lo está. Le digo que en el 94 se cambia la norma y se permite, pero no como lo están haciendo. Y como, pues, la otra pregunta que me hacía usted, ¿quién supervisa eso? Pues es el Consejo Regulador del Tequila, ¿Y? que es una creación de los mismos empresarios, no de los productores. Ellos son los que se encargan de las plantaciones y de las jimas, o sea, las compras, y ellos son los que permiten todo esto. Ok, entonces, bueno, utilizan planta tierna, pero además ellos, usted dice que están, en vez de que sea equilibrado 51%, que es la planta, y el Sí. resto, pues químicos o lo que Sí, sea, sí, sí. procesos químicos, Otros usted azúcares. dice que eso también, aparte de la planta tierna, están usando más porcentaje de químicos, que en realidad pues ya no es tequila. Otros derivados. Otros así es. derivados. Sí, así es. Claro. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quisiera hacer un paréntesis y que me explique. No entiendo, don Salvador, quizá usted, digamos, por estar allí lo puede comprender mejor, pero no entiendo que una gran casa como Herradura en manos de mexicanos, o una gran casa como Cuervo o como Sousa, ¿no? Teniendo ellos la producción, teniendo ellos como todos los contactos, ¿por qué ellos no se encargaron de comercializar de esa manera como lo hacen ahora las transnacionales? Es decir, ¿en qué les convenía a ellos vender o cuál fue la ventaja para ellos, digo, además de recibir el dinero, y por qué estas grandes empresas sí pueden hacerlo? ¿Usted sabe? O sea, no entiendo. ¿Por qué vender? Sí, mire, nosotros los productores tradicionales y la gente que se dedicaba a esto seguramente no había buscado otras formas de abaratar el costo. Y a estos empresarios que, como bien lo dice usted, se llegaron porque pues ven la oportunidad de hacer dinero de una manera más rápido y no les interesa mucho porque ellos finalmente no pertenecen aquí. Sí. Ellos vienen, buscan adquirir la máxima ganancia y una vez que esto, yo creo, así lo percibo, que esto pierda el valor que tiene porque lo desprestigien, porque ya la gente deje de interesarse en una bebida con tanto prestigio y con tanta calidad y además que gusta tanto, pues ellos no le tienen aparte de todo esto, ellos lo ven como una manera de enriquecerse de manera rápida y fácil, con el mejor trabajo y en el menor tiempo posible. En cambio, la gente que se dedicó a esto, pues finalmente venía de herencia y le tenían algo de cariño al trabajo, a la bebida, a la herencia que habían adquirido y se preocupaban más por la calidad, por el sabor, por todo eso que causa el sabor del tequila de buena calidad. Y estos empresarios, pues no, ellos no les importa eso. Claro. Aunque ellos entiendo, o usted explíqueme, que ellos su gran ventaja es que ellos, al ser transnacionales, ellos pueden llevar con menos costos la bebida a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Así es. Cosa que le costaba y le causaba problemas más a los locales, ¿no? Sí, puede ser que sea una de las partes. Sí. Yo había leído algo de eso. Oiga, bueno, entonces lo que me decía, ellos acaparan, dice, ¿y qué es lo que está usted ahorita como representante de la Unión Campesino Agavera solicitando? Nosotros pedimos, primero que nada, que se pague un precio justo, que sea equilibrado. No queremos también una cosa exagerada, no queremos quitarles nada que no sea justo. Queremos que se pague lo que vale el trabajo que le dedicamos a la producción del agave. Dice, ¿cuánto les están pagando y cuánto les pagaban antes el kilo de agave? Hace ya más pasadito de 2 años, llegó a valer hasta poquito más de 30 pesos, pero más o menos, para no exagerar, entre 27 y 28 pesos fue lo más. Llegó a costar hasta 30 y a lo mejor poquito más. Eso fue el precio que tenía hace más o menos 2, 3 años. ¿Y cómo es que llegamos a 3 pesos por kilo? De repente se vino hacia abajo porque según ellos había sobreproducción. Pero yo le explico, ese es un supuesto y es algo que ellos defienden. ¿Quiénes son ellos? Los empresarios y el Consejo Regulador del Tequila, que es el que permite todo esto. Finalmente, y en este caso también el gobierno, porque aquí para que ellos puedan hacer esto, pues tienen que contar con el apoyo del gobierno, porque lo único que pudiera regular esto es el gobierno. Claro. Ni siquiera el Consejo Regulador. No, ni siquiera el Consejo Regulador del Tequila. Pero si el gobierno hiciera su trabajo como lo hace en otros sectores, las cosas se podrían resolver con facilidad si hubiera voluntad política. Claro. Decía, vi un dato y decía que el año pasado, para producir estos casi 500 millones de litros de tequila, dice que se ocuparon 1.8 toneladas de agave, más o menos.
usted, en la información que tiene, entonces no hay sobreproducción, es decir, no hay más de esos 1.8 que se requerirían esencialmente a lo mejor para este año. Mire, puede ser que sí haya un poco más, pero eso se pudiera regular si se hiciera tequila 100% de agave, que es como se venía haciendo anteriormente, cuando lo hacían los empresarios que eran mexicanos y que todavía pertenecía a ellos esta empresa, esta industria, y que no estaba acaparada por los monopolios internacionales. Que entiendo es como el 70% ya de la producción del tequila es de extranjeros, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, pues sí. Desgraciadamente decimos tener... ahora el gobierno dice que ahora las cosas han cambiado, que ya no es igual que con otros gobiernos, pero eso es de dicho. De hecho, es exactamente igual, en algunos casos se agrava. Oiga, y otro tema. Hay también una crítica, y yo lo he observado, creo que cualquiera en la audiencia que viaje por esa zona de Tequila se da cuenta cómo de pronto, pues sí, ya hay muchas parcelas que antes no había agave y ahora está tapizado de agave, pero además es evidente que hay deforestación, es decir, ¿de qué tamaño es el crecimiento de los plantíos de agave, ¿no? Y no sé si ustedes estén conscientes del impacto ambiental que también tiene. Mire, sí estamos conscientes, pero mucho de esto no es la gente de la región. ¿Quiénes son? Hay gente que, como bien lo dice usted, ahorita sabemos que hasta actores de Hollywood se dedican a este tipo de cosas y que ni siquiera conocen, pero finalmente para que se pueda deforestar un área que no cuenta con lo necesario para cuidar el medio ambiente y eso el Consejo Regulador a nosotros, la gente del campo, a los tradicionales, no nos lo permite. Aquí hay otros factores que intervienen y es la gente que puede pagar por esos favores para que se les autorice y se les permita eso. No somos la gente que nos hemos dedicado a esto por siempre. Oiga, cuando dice actores de Hollywood, pienso, ¿qué actor de Hollywood tiene un tequila? A ver, recuérdame. Creo que... La Roca, dicen que... Sí. Y hay otros, pero ese es el que tengo más presente. La Roca, por ejemplo. Sí. Él, como inversionista, ¿qué es lo que tiene? ¿De qué es dueño? ¿O qué compra? Sé que tiene una... O cualquier extranjero, ¿no? ¿Cómo es el modelo? A ver, explíquemelo. No lo comprendo muy bien porque le digo, soy de campo, pero sí entiendo que hay gente como él, hay otros que se dedicaron a esto sin entender nada, sin conocer nada, solamente porque veían la oportunidad de hacer dinero rápido. ¿Ellos son dueños de parcelas o rentan parcelas? Rentan parcelas en algunos casos. Ajá, sí, así es, ellos se dedican a eso y pues son los que vienen a hacer ese tipo de cosas sin tener ningún conocimiento y mucho menos sentir algún aprecio, porque nosotros los productores tradicionales, usted si se mete a la página, a las redes sociales de la gente del campo, usted va a ver el cariño, sin necesidad de que se lo digamos, que le tenemos a la planta. Nosotros nos hemos dedicado a esto toda la vida y nos identificamos con la planta. Nosotros le tenemos un cariño especial a nuestro trabajo, sentimos que de eso vivimos y entonces vemos con amor nuestro trabajo, le tenemos amor a la planta cuando le dedicamos para que se vaya viendo bien. Vamos todos los días a ver nuestra planta, a ver nuestro trabajo, vemos qué le hace falta, qué le ponemos, qué le quitamos. Y no vemos que esa gente pues lo vea con el cariño, con el respeto que nosotros vemos nuestro trabajo y esa planta. ¿Cuántos agricultores como usted hay, así de, digamos, como tradicionales, que están como en esta situación como usted? Yo tengo el dato más o menos que somos más o menos 12,000. 12,000. Así es. Yo vi, según algunos datos que consulté, que en 2019 había 11,000 productores y ahora hay, en el 2023 había 40,000. Así es, así es. O sea, sí. ¿Cuántos hay ahorita según ustedes? Sí, más o menos hay 40, 42 ¿De dónde salieron esos otros? Pues muchos, como le digo, algunos las familias vienen creciendo y pues son los hijos del... Sí, puede ser un número poquito más elevado, pero otros aparecieron de la nada y es lo que le digo, hay gente que solamente porque tenía conocimiento estaba enterado de que eso había subido de valor y es por eso que se dedicaron a esto, pero no porque lo vean como nosotros lo vemos. Claro. En su caso, ¿usted qué producción tiene anual de usted, de su familia? Pues nosotros, yo creo que entre varios hermanos, cuando muchos serán 50,000, 60,000 mezcales. Somos pequeños productores. Yo lo hago esto porque de por sí tengo años haciendo trabajo, pues
encabezando algunas demandas de la gente del campo. Sí, por 50,000, ¿dice qué? ¿50,000 qué? 50,000 plantas. Plantas, 50,000. Eso no es una planta un kilo, ¿va? Es como... No, cada planta da más o menos dependiendo la calidad. El trabajo que usted le aplique, pues, la atención que usted le ponga, pero también a veces depende de la tierra. Si hay tierra de buena calidad, hay tierra un poquito más corriente que no da los mismos resultados. Pues una planta más o menos da de 20, 25 kilos o a veces hasta de 10, 12, depende. Claro. Oye, ¿qué hace con 3 pesos el kilo de...? No, pues no sirve, la verdad que no se paga. ¿Sacan menos el costo? No, pues claro que sí, porque el costo es mucho más elevado. Mucho más elevado. Por ejemplo, para mantener usted esa planta, imagínese, al principio, primero hay que arreglar la tierra, hay que meter tractor, hay que meter lo que se necesite, si es en el cerro, si es en una parte donde se pueda, y si no, pues de todas maneras estar pues limpiando el terreno para preparar la tierra. Luego hay que cortar la planta, si tiene de dónde cortarla, y si no, comprarla. Y luego pues plantarla. Luego, pues... esperar 7 años. Sí, atenderla durante 7 años para que no se la cubra la maleza. Hay que ponerle, pues, abonos, químicos, foliares, todo lo necesario para eso, aparte su trabajo y su tiempo. Y entonces eso es cada año. Por ejemplo, nosotros para el zacate le ponemos, como este año que se largó un poquito la temporada de lluvia, pues por lo menos 5 rociadas para... Esprayar se dice en algunos casos para el zacate, pero aparte otras 2, 3 foliadas. Y aparte pues hay plantas, hierba que no la corta con el químico, no, hay que usar el machete, la cazanga. Claro. Y hay que meterle un trabajo más artesanal. ¿Y ese trabajo artesanal también lo hacen los otros grandes productores o no? Yo no se los he visto. No se los he visto. Yo le hablo de lo que sí veo de la gente con la que yo he crecido, con la que yo he vivido toda mi vida. Así una cuenta rápida. Entonces, si una planta tiene, digamos, 20 kilos, ¿no? Y se la pagan a 3, serían 60 pesos, ¿no? Así es. ¿Y cuánto le cuesta a usted en esos 7 años esa planta, producirla? Yo nunca he hecho el aproximado, pero yo creo que sí anda saliendo alrededor de unos, más o menos yo creo que anda saliendo uno, pero no, yo creo que sale, no paga uno ni el trabajo. Yo creo que anda saliendo, yo creo que en unos 300 pesos el trabajo de la planta. Por planta a lo largo de 7 años. Sí, es a lo largo de 7 años, sí. A lo largo de 7 años. Eso está... Si le suma el trabajo, pues, de arranque, arreglo de tierra, y eso si no renta tierra, porque hay campesinos que no tienen dónde plantar y que además toda su vida ha rentado. ¿Con quién tengo que hablar del Consejo Regulador del Tequila para abordar este tema? Pues ¿Me dice un nombre? Se supone que con el presidente, ¿Cómo que se llama? Ramón, su apellido no lo recuerdo. Ramón González, creo algo así, Sí, ¿no? Ramón González, él sí. es el presidente del Consejo Regulador del Tequila. Lo vamos, bueno, usted dice tiene 50,000 plantas, imagínense, 50,000 plantas y fueron 1.8 toneladas de agave, lo que se necesitó el 2023, 2024. En efecto, es usted un pequeño Sí, somos productor. Pequeños productores, somos gente muy humilde. Yo vengo de gente muy humilde. Bueno, don Salvador, si le parece, vamos a una breve pausa y después de esta breve pausa vamos a platicar ya sobre sus demandas concretas, ¿no? Sí. ¿Cuántos agricultores integra su asociación, su Unión Campesino Agavera? Sí, más o menos 2,000. ¿2,000? Ajá, sí. 2,000, pero aunque dice que usted que originales son 12,000, 12,000, sí, 12,000, ¿no? sí. Es decir, ¿no todos están en un mismo grupo? No, no todos, hay muchos grupos. ¿Sí hay unión o no entre los agaveros? No hay unión. Ese es un problema que se está viendo ahorita. Lo que pasa es que hay organizaciones que se están prestando a debilitar esta lucha. Unas son creadas por el mismo gobierno o no sé por quién, pero unas son creadas para dificultar la lucha de los auténticos productores de agave. Bueno, don Salvador Ibarra, presidente de Unión Campesino Agavera, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre la crisis del agave, una industria muy próspera, la del tequila, y sí, esto es lo que hace el capitalismo. Detrás hay una profunda crisis para los agricultores y productores. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos platicando con Salvador Ibarra Landeros, productor y agricultor de agave, de la Unión, él preside la Unión Campesino Agavera, y estamos hablando sobre la crisis de esta
de este sector en este punto, para aquellos productores originarios. Y antes, creo que una información valiosa para nuestra audiencia y para quien es aficionado al tequila, don Salvador, decía en el bloque pasado que estas grandes transnacionales lo que estaban haciendo es utilizar el agave más tierno, lo que le quita sabor, y utilizando otros derivados que también le quitan calidad y sabor al tequila. Pero ¿se produce todavía buen tequila en esos estándares artesanales originales en tequila, o ya no, o ya es difícil hallarlo? No, sí los hay. Los pequeños empresarios, todavía los que se han hecho sus pequeñas fabriquitas, todavía hay tequila de calidad. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Le digo, algunos que ni marca tienen, pero sí, por ejemplo, yo a veces he probado un tequila que se llama Riviesca, y hay otro que se llama Hacienda de Oro, que es de pequeño productor. Sí, son de pequeños productores. No, ya Hacienda de Oro ya es más o menos reconocido. Ah, sí, pero tiene sí, son buenos tequilas. Yo he probado sus tequilas, están buenos. Yo no conozco tantísimo, pero sí sé distinguir un buen tequila de un tequila que ya está descompuesto. Sí lo alcanza. Sí, así es. Pero son tequilas, todavía algunos que sí hay. Y hay otros que no lo recuerdo, pero que sí son de gente de ahí que ha hecho sus fabriquitas o sus tabernitas, y son de tequila de buena calidad. ¿Es de calidad ese tequila que luego uno va allí en el camino y no tiene marca y viene como en las barricas que está ahí? Ese no es tequila. ¿Ese no es tequila? Ese no es tequila. ¿No recomienda comprarlo? No, porque con 1 litro hacen hasta 5 o 10 litros, y además 1 litro ya malo. O sea, 1 litro de una materia prima ya muy mala, y además ya con otros derivados, y con eso hacen otros tequilas. Eso es malo, eso puede causar problemas los que están a orilla de carretera. Sí, esos son malos, yo no los recomiendo. Ok, bueno, don Salvador, un punto. Leí que hay un programa que se llama Programa Agave Responsable Social. Así es, sí. Que entiendo, ¿lo impulsa el anterior gobierno? ¿O no, el anterior gobierno, no? No, yo lo vi que apenas hace poco empezó a salir con la presión que hemos estado haciendo con la lucha de los agaveros. Que básicamente lo que hace este programa, vi que lo impulsa el gobierno estatal, el gobierno federal, y lo que dice es, bueno, vamos a quitar a los intermediarios y que los empresarios tequileros le compren directo el producto al agricultor, agricultura por contrato que le llaman. Ajá. ¿Ese programa está funcionando? ¿Usted lo conoce? ¿Se ha adscrito a él o qué sabe de él? No funciona. Mire, yo platico con los productores de manera directa, dicen que han ido a registrarse, y es una maniobra de todos los gobiernos. Es una maniobra. Por ejemplo, en los compromisos que ha hecho el secretario de la SADER a nivel federal, ha dicho que el coyotaje se para de manera inmediata y que no van a recibir las fábricas, no van a permitir que le sigan agarrando a los intermediarios, a los coyotes. Y eso no es cierto. Yo escucho los comentarios de la gente y dicen que ellos se dan cuenta que los coyotes siguen trabajando como si nada, y además ellos lo publican de manera abierta y hasta se burlan de la gente que está luchando organizadamente de manera pacífica para defender pues sus intereses. Y eso no es cierto, nada más es una maniobra de todos los niveles de gobierno. Además la gente va a registrarse y le ponen 1000 pretextos para no registrarla. Es una maniobra. Sí. Veo que hace a menudo, constantemente señalamientos al gobierno. ¿Ha tenido malas experiencias con la clase gobernante? Sí, pues cómo no entender que los gobernantes en este momento dicen una cosa y hacen otra. Hay miles de ejemplos. Yo creo que a la gente le queda claro. Quien tenga ojos para ver, lo puede ver. Quien tenga oídos para escuchar, lo puede escuchar. Dicen una cosa y en los hechos hacen otra. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando ahorita todo este tiempo? De las empresas transnacionales. Y el gobierno no se pronuncia a defender a su pueblo, a ese que tanto habla y que no se le cae de la boca que aquí manda el pueblo y esto y lo otro. ¿Y por qué no vino nunca a decirle al pueblo que levantara la mano para ver si estaba de acuerdo a que se le pagara así? Aquí no. El único que está obligado y que dice que no, y que yo sé que engaña a los productores cuando les dice que él no puede poner un precio, pues está engañando a la gente. El único que puede hacer reformas, el único que tiene el poder para hacer leyes que cambien esto de manera definitiva, es el gobierno. Y aquí entendemos que los dueños
de las fábricas, los grandes monopolios internacionales han venido a robarnos nuestra materia prima, a quedarse con nuestro trabajo. Y el gobierno, de la manera más cínica, se lava las manos diciendo que él lo único que puede hacer es hacer mesas de trabajo para que se reúnan los productores, los empresarios, el Consejo Regulador del Tequila y una representación del gobierno y no sé qué tanta gente. Y que no puede hacer otra cosa. Pero ¿cómo no puede hacer otra cosa? Si hay muchas reformas que ha hecho nada más con que 2, 3 personas levanten la mano y ya de ahí se ha agarrado para hacer cambios a la Constitución. Y eso es una maniobra, la gente debe entenderlo. ¿Por qué a ellos necesita preguntarles a ver si le dan permiso de subir el precio? ¿Y por qué a nosotros nunca nos ha preguntado si queremos que nos suba lo que sea? Nunca nos ha tomado en cuenta. Entonces es una maniobra y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Y yo sí quiero que me dé oportunidad de explicar esto, de que los campesinos nos demos cuenta de cómo se maneja el gobierno, cómo nos manipula, cómo utiliza estrategias y cómo nos ha infiltrado gente en nuestra lucha para descomponer, para desvirtuar, para que se pierda la esencia de nuestra lucha y dirigirla hacia donde a ellos les conviene. Yo sí quiero que los campesinos, los productores, entendamos y veamos a quiénes nos están representando y qué intereses los mueven, de dónde surgieron ellos, con quiénes se rodean, quiénes son sus amigos. El pueblo necesita, y yo creo que esta es una oportunidad que el pueblo no debe desaprovechar para que entienda que la lucha de clases existe de manera inevitable y que es las dos caras de una misma moneda. Lo que beneficia a uno perjudica al otro de manera inevitable, queramos, no queramos, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, es algo real y existe. Y el pueblo debe entender que los amigos de sus enemigos, por lógica, son sus enemigos. No se puede entender de otra manera. Aquellos que van y les echan flores al gobierno y que dicen que el gobierno no puede y que no está dentro de sus posibilidades resolver este problema, los está engañando. ¿Se está refiriendo usted a otros productores? A gente que están encabezando estos movimientos, pero yo creo que es una estrategia del gobierno. Ha infiltrado gente a encabezar estas luchas con la intención de que sea con ellos con quien se llegue a negociar y que sus verdaderos representantes del pueblo, los que sí tienen interés en que esto se resuelva de manera que las dos partes se vean favorecidas, no sean los que terminen esta negociación. ¿Qué puede pasar si no se pone un alto a la especulación, al lucro, a la explotación por parte inmoderada, por parte de extranjeros? ¿Qué puede pasar? Y de manera inmediata, probablemente el gobierno tenga bien medida la temperatura, el calor de las pasiones de la gente, de manera inmediata. Pero a futuro yo veo que sí se puede provocar algo grave. Yo le digo porque yo vi ahora que se cerró la carretera de Tequila, la que viene hacia acá, con la manifestación, yo vi los ánimos de la gente estaba embravecida, la gente veía la oportunidad de presionar de esa manera y yo la vi, la gente era casi imposible detenerla. Yo creo que con poquito más el gobierno puede provocar una situación que se le salga de las manos y que los resultados puedan ser fatales. Oiga, don Salvador, yo revisaba notas y de hecho videos, sí. Y este problema que estamos planteando, pues era un problema que ya teníamos y se mencionaba y discutía hace 7, 8 años. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿O es lo mismo? Es lo mismo, el problema no solamente no sigue igual, sino que el problema se ha venido agravando y yo se me vienen otras ideas a mi cabeza ahorita y no quiero perder la oportunidad porque te agradezco mucho, Jonathan, esta oportunidad de que la gente vea que muchos de los líderes barzonistas de hace 30 años ya han ocupado cargos públicos, ya ocuparon cargos donde pudieron hacer propuestas, donde era el lugar donde se tenían que hacer y de verdad demostrarle a la gente que sí les interesaba resolver este problema, pero ya estuvieron
ya ocuparon 2, 3 veces cargos donde ahí era el lugar, era la herramienta que el pueblo necesitaba para transformar su realidad. ¿Y qué es lo que quedó claro? ¿Qué es lo que quedó demostrado ya con el paso del tiempo? Ocuparon ese cargo y se olvidaron de nosotros los campesinos, los productores, y el pueblo no debe olvidar eso. Ellos saben a quién me refiero. Y ahora vienen a apadrinarse de nuestra lucha para seguir escalando cargos públicos y aprovecharse de nuestra lucha auténtica, genuina, para seguir ocupando cargos públicos y seguirse enriqueciendo a costillas del sufrimiento de la mayoría de los productores. ¿Cuál es el nombre de una de estas asociaciones para tener claro, por ejemplo, que encabezan estos grupos de barzonistas? ¿Es posible que me la diga o prefiere que no? Prefiero no decirlas. La gente sabe a quiénes me estoy refiriendo. Claro, la gente los identifica, lo han platicado conmigo. Sí, claro. Eso es muy importante, don Salvador. Cuando revisaba las notas para esta entrevista, justamente vi que había de pronto una confusión entre quiénes eran los auténticos productores, quiénes no, quiénes estaban negociando, quiénes no. Usted dice que no están unidos los agaveros. Una parte sí, pero están buscando dividirlos, están buscando cansarlos. Esta es una lucha de resistencia, esta es una lucha por nuestra dignidad. Y el pueblo así debe entenderlo. No debemos permitir que se abuse más de nosotros, no debemos permitir que venga gente del extranjero a humillarnos, a robarnos nuestro trabajo, a quedarse con lo nuestro. También quiero aclarar, no todos los exbarzonistas son iguales. Hay unos que yo veo muy comprometidos, sí los hay, pero les digo, son 2 o 3. Todos los demás son unos oportunistas. Claro, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver puntualmente sus demandas, que son 5 en concreto. La primera ya me le había dicho que era un precio justo del agave. ¿Cuál es el precio justo del agave? Nosotros creemos que por el costo del mantenimiento y llevar el mezcal a que sea un mezcal de calidad, pues por lo menos cuando el mezcal no tiene, cuando no tiene los grados requeridos para un mezcal para una bebida de la máxima calidad, nosotros pedimos que sea de 15 pesos porque por lo menos ahí sería recuperar la inversión, que es pues todo lo que ya dije al principio, que es la preparación de tierra, plantación, el mantenimiento de la planta y llevarla a su cosecha, que llegue a ser de una mediana calidad, por lo menos, porque sí hay tierras que aunque uno vea una planta muy bonita y que se apantalle, no tiene los grados requeridos. Pero sí, nosotros pedimos que por lo menos esa, valga 15 pesos. Y de ahí hacia arriba, dependiendo sus grados, que vaya aumentando el precio, que llegue hasta los 22, 23 pesos, que es lo que se necesita, porque nosotros sí pedimos pues que haya algo de ganancia. Hay alguna gente que en los comentarios que yo veo en las redes sociales que nos critica porque dicen que cuando el mezcal valía mucho, cuando el agave tenía buen precio, que nosotros nos aprovechamos y que no dijimos nada. Nunca ha valido, nunca se nos ha pagado lo que vale. En verdad, ni a 30 pesos se nos pagaba todo lo que vale nuestro trabajo, nuestra vida, porque en esa bebida hay vida. Se aplicó vida, tiempo, vida de nosotros los trabajadores, los productores del campo, y que en verdad eso no tiene precio. Claro. ¿Cuánto es lo más que le han llegado a pagar el kilo en su historia? A 26, 27 pesos. ¿Eso cuándo fue? ¿Recuerda más o menos qué años? Hace más o menos 4 años. 4 años. Sí. Y luego de ahí para abajo. Sí, así es. De ahí para abajo. Sí. ¿Usted a quién le vende? ¿A coyotes. Nunca hemos podido vender de manera directa a ninguna empresa, ni nosotros, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres. Nunca hemos vendido de manera directa a una fábrica. ¿Qué hace el coyote? Explíqueme, ¿cuál es su función? Pues él es el que te compra, él se dedica a comprarle y a los pequeños productores y a lo mejor a los grandes también, y él es el que le vende a la fábrica. ¿Y por qué no va usted directo con la empresa? No te compran. Solo con este intermediario. Así es. ¿Y están certificados o son nombres de negocios o quiénes son los coyotes? Seguramente son amigos o alguna relación hay entre ellos y los fabricantes o gente que tiene mucha influencia dentro de la fábrica. ¿Cuántos son? ¿Hay muchos coyotes? Muchísimos, sí. No se los podría decir, pero yo conozco infinidad de coyotes que se han dedicado a esto toda su vida y se lo van heredando de padre a hijo, igual que nosotros los productores. ¿Y son personas o empresas? No, son personas. Personas. Son personas de ahí mismo, de Amatitán. Se han dedicado a esto toda su vida. Ah, ya.
sí, así está. Pues eso habría que eliminarlo, ¿no? Sí, que es justamente la otra de sus demandas, es uno de los compromisos que ha hecho el secretario federal sí, ha hecho ese compromiso de que cuando estamos en la reunión, dice, es la última vez que hasta hoy participaron los coyotes. De aquí para adelante, 0 intermediarios. Pero si va ahorita, no es cierto. Ellos son los únicos que están vendiendo en las ¿Y cuánto ganan ellos? ¿Qué porcentaje de ganancia llevan? ¿Usted pues sabe? Sí, por lo menos a la gente le pagan a 2, 3 pesos, hasta $1.50, y tengo la información de que ellos les pagan a 6, 7, 8 pesos, en casos hasta 9 pesos. Y ellos se quedan con lo doble en algunos casos de lo que le pagan al productor, que trabaja toda su vida para llevar esa planta a buen término. Como productor de agave en tequila, ¿le iba mejor antes del boom del tequila o después del boom del tequila? Pues ha habido temporadas donde nos va bien, hay temporadas donde nos va mal, y siempre ha sido así. O sea, nunca ha sido una constante, o sea, de línea directa, ¿no? Sube, baja, sube, baja. ¿Por qué si la venta del tequila y la producción es constantemente al alza? Porque es lo que le decía yo, es porque permitieron que se hiciera tequila con mezcal tierno, y además se están brincando los procesos, y además porque están haciendo tequila con alcohol de caña y otros derivados. Y eso lo puede ir a cualquiera que quiera verlo, puede ir y pasar por las fábricas, y ahí ve las pipas estacionadas afuera, a un lado de la carretera y afuera de las fábricas. Ahí están. Y hay 5, 6, 7 y a veces muchos. Y de mezcal ve 1 o 2 y a veces ninguno. ¿Qué porcentaje ya de esas bebidas tendrán tequila realmente? O sea, del mezcal original. Yo creo que más o menos el 10, el 15%. Sí. Yo creo. No todas, las pequeñas, claro, sí, pequeñas. A esas sí las revisa el Consejo Regulador. Si no tienes para comprarlos, a esos sí lo revisan, a esos es a los que sí chingan. Y el caro el costo del tequila, es decir, que una botella me cueste 900 pesos, ¿eso cuesta el tequila? ¿Le parece un precio razonable ya para el consumidor después de todo el proceso? ¿O cuánto debería costar? A mí se me hace muy caro porque pues lo pagan muy barato, ellos no pagan, o sea, si sacamos cuenta de que le están metiendo mezcal tierno y además le están metiendo otros derivados, no puedo decir cuánto les cuesta, pero creo que casi es regalado. O sea, casi nada. Y aparte le metemos la mano de obra de la gente que tienen trabajando ahí a los obreros, que les pagan una miseria. Por eso le digo, el gobierno que se dice humanista y de los pobres, nos ha abandonado, nos ha dejado a nosotros totalmente desamparados y no tenemos a quién recurrir porque, en primera, meten mezcal que pagan muy barato. Y además les permite hacerlo con otros derivados que casi es un regalo. Entonces, vienen a agarrar el dinero casi de manera... es un regalo. Ya. Eliminar el coyotaje y un compromiso. El otro tema, la otra demanda, la tercera demanda después de eliminar el coyotaje es control campesino. ¿A qué se refiere eso? Nosotros queremos tener aquí le anoté. A ver, sí, échale. Sí. Nosotros estamos pidiendo que se nos otorgue a los campesinos agaveros el control de las plantaciones y la cosecha. Porque hoy el control pues lo tienen los empresarios, que son los creadores del Consejo Regulador del Tequila y que además... Sí, no, adelante. Además, somos el único gremio que está siendo vigilado y regulado por el empresario. El empresario vigila a los productores, pero se vigila a él mismo. Ajá. De manera que eso permite que haya tantos abusos y que se esté haciendo ese tequila de tan mala calidad y que además... pues estamos poniendo en riesgo la denominación de origen de la planta y de la bebida. Claro. Decía también soluciona la sobreproducción, pero hace rato me decía que no había sobreproducción. Lo que pasa que sí puede haber, le comentaba que puede haber, pero no de la manera en que lo están manejando tan exagerada. Y además una manera de que eso se controle es, nosotros pedimos que se empiece con los mezcales más viejos, que todavía hay mezcales del año 17, 18 y 19, pero ya están quemando el 20 y el 21. Es decir, eso serían mezcales de 3, 4 años. Así es, de 4 años. Deben ser 7. Así es, y deben, pues por lo menos de 6, porque sí depende de las tierras. Hay tierras que el mezcal, no sé por qué, sí se madura más rápido, pero cuando menos 6 años, y de ahí en adelante. Pues entonces, ¿qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Regula, si le digo, no regula nada. Por lo menos en el tequila no. En el mezcal, le digo, ya vimos que también permite que se plante y se esté talando donde no se debe talar el monte, y lo permite. O sea que aquí queda demostrado
que no está haciendo su trabajo ni en una parte ni en la otra. Claro. Entonces, llega gente, que le digo porque lo hemos visto, estamos ahí en el Consejo Regulador, llega gente a registrar su mezcal y nada más porque llega un influyente, a ese no le pregunta ni siquiera dónde está, le acepta la documentación y lo registra en el momento. Pero va uno que es humilde y a uno le ponen 1000 requisitos y ni siquiera se lo registran. Claro. ¿Me decía usted qué grado de estudios tiene? Nada más la primaria. Nada más estudió hasta la primaria. Nada más estudié la primaria. Bueno, ya luego hice la secundaria abierta, pero pues, en un examen. Ajá. Así fue. ¿Y toda su vida se ha dedicado al campo? Toda la vida nos hemos dedicado al campo y a encabezar algunas demandas de la gente, porque sí lo hemos venido haciendo desde hace 17 años. Yo tengo, pues, encabezando algunas demandas de la gente. Oiga, don Salvador, y la quinta demanda dice reforma a la norma 006 de Secofi. ¿Qué es eso? Lo que pasa que es la ley de la que le hablaba que permite que se aplique, que se haga tequila con el 51% de agave y el otro 49% de otros derivados, pero que abre la puerta para que se abuse y no se aplique eso como está marcado, sino que se le ponen mucho más de otros derivados y mucho menos de agave. Claro. Decía, ¿qué porcentaje llega, en su opinión, digo, en su experiencia? Yo de 10, 15, dependiendo la conciencia de cada empresario, así es. De agave. Pues me parece impresionante que no hablemos más de este tema, que presumamos al tequila y que no veamos o volteemos a ver esta problemática, don Salvador. Sí, mire, algunas de las cosas que me mueven a encabezar la lucha de los campesinos es porque considero que si nosotros en este momento, los productores de agave, los pequeños campesinos, no nos si no nos organizamos dentro de los marcos que la ley nos marca, estamos poniendo en riesgo la denominación de origen de la planta y de la bebida. Y luego vamos a pasar a la historia como la generación que permitió que se perdiera esa herencia que por tradiciones le hemos venido heredando a nuestras generaciones, y yo no quiero que se nos reconozca como la generación que permitió que se perdiera la denominación de origen y que se perdiera esta tan bonita tradición de la que nos sentimos tan orgullosos y que le tenemos tanto respeto y cariño a nuestro trabajo, a nuestra planta. ¿Y cuál es el plan en lo subsiguiente? Es decir, ya hicieron una marcha en enero, sí. ¿Qué sigue? ¿Hay alguna estrategia? ¿Qué van a hacer los productores? Pues nos estamos poniendo de acuerdo. Hay una cita que me acabo de enterar ahorita que estábamos aquí, que subieron los compañeros a un grupo de agaveros que estaban diciendo que se les había citado por parte del delegado federal para otra mesa de negociaciones de trabajo el día lunes. Esperemos que se derive de eso y eso nos irá marcando pues qué son los caminos que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que ponernos de acuerdo la mayoría de los productores que estamos organizados en diferentes organizaciones para ver qué es lo que nos toque hacer dependiendo de la respuesta que haya el día lunes. ¿Qué instancia de gobierno es la que tendría que actuar? Es decir, ¿Estado, Federación o ambos? Yo creo que tienen que ser ambos, pero en este caso, por la magnitud del problema y por lo demás está en manos del gobierno federal. El único que tiene la capacidad para resolver este problema, pues es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la presidenta, Claudia Sheinbaum, también, pero pues también la Secretaría de Agricultura. ¿Por qué no buscan allá a la presidenta en una visita o algo? Se han ido los compañeros, a mí no me ha tocado ir, pero han ido los compañeros, por lo que a mí me han dicho, más de 20 veces, algunas veces hasta les han hablado para que vayan, pero nunca los ha atendido ni la presidenta ni el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Nunca los han atendido, siempre los atienden terceras personas sin capacidad de resolver, pero no lo hacen de manera ingenua, lo hacen de manera mañosa. Bueno, pues don Salvador Ibarra, presidente de la Unión Campesino Agavera, le agradezco que me haya acompañado en Perspectivas. No, muchas gracias, Jonathan, por tu invitación y te agradezco mucho en nombre de todos los productores, de los campesinos productores de mi organización y de todas las asociaciones civiles auténticas que están encabezando esta lucha. Bueno, pues muchas gracias. Ya escuchó usted, cada vez que vea una botella de tequila hay que también estar conscientes que detrás del precio exorbitante que tiene, además de eso, hay toda una historia y toda una cadena de producción en donde los que siempre han ganado mucho se llenan los bolsillos y los de la base de la pirámide son los que están sufriendo. Eso hay que ponerle mucha atención porque
como bien dice don Salvador, se puede poner en riesgo esta bebida emblemática de México que tanto presume la clase gobernante y la clase política. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Perspectivas.